Buenas, estimados estudiantes del curso Antenas y Propagación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de antenas correspondiente a la unidad 4. La agenda se va a mostrar en la siguiente transparencia. Los temas que vamos a tratar son conceptos generales, vamos a hablar de parámetros y propiedades, de tipos de antenas, y ahí vamos a hablar un poquito del tema de antenas parabólicas por sus implicaciones y su utilización en los sistemas de telecomunicaciones, y cerraremos la presente presentación con algunas conclusiones sobre el tema que vamos a tratar. Bueno, vamos a dar una definición de lo que entendemos por antenas. Por antenas vamos a entender como un elemento metálico. Este elemento metálico va a ser el elemento que va a radiar energía electromagnética hacia el medio, ¿verdad?, que es la atmósfera, y desde luego también va a tener la otra propiedad que va a permitir adaptar esas señales radiadas y se va a convertir en señales eléctricas. Entonces podemos decir que es un elemento conversor que va a hacer dos funciones. Primero, convertir las señales eléctricas a señales que se van a propagar en el espacio, y luego en el receptor va a ser la función inversa, que es captar esa energía electromagnética y va a convertirlas en señales eléctricas que van a ir a todos los elementos del receptor y así como en el demodulador. En la siguiente transparencia vamos a hablar un poquito de lo que hemos hablado, ¿verdad?, de que la función principal de la antena es la conversión de esta energía, de la onda que se propaga. Recordemos que en el espacio van tres señales o tres fenómenos: un campo eléctrico, un campo magnético y un elemento de potencia. Recordemos que la estructura de las ondas electromagnéticas, si nos vamos al modelo de onda plana que se vio en la unidad 1, va a estar compuesta de un campo eléctrico, de un campo magnético y el flujo de potencia P, que sus unidades son watts por metro cuadrado, que esto es lo que va a captar la antena, ¿verdad? Este dispositivo va a ser captado por la antena y va a ser convertido por medio del proceso de la antena en una señal de voltaje y una corriente eléctrica, que al final de cuentas esto se va a reflejar en una potencia. Es importante tener en cuenta que esto es una densidad de potencia, esto es un vector, y al llegar acá, al evaluarse esta señal electromagnética en la superficie de la antena, se va a convertir en un escalar que es la potencia, que es watt, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos la potencia procesada que va a ir hacia todo el sistema. Bueno, en la siguiente transparencia vemos un elemento de un sistema radiante, la estructura del sistema radiante. Generalmente, en este caso es una antena de tipo celular que va a radiar la energía electromagnética hacia todo el entorno. Recordemos que en los sistemas de antenas vamos a definir dos tipos de modelos para lo que es la radiación: lo que es el radiador isotrópico, y el dipolo de media longitud de onda, dipolo de lambda medios, que son los dos tipos de radiadores que vamos a tener y que nos va a definir las ganancias de las antenas, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces recordemos que el radiador isotrópico es el modelo más utilizado, en el cual vamos a tener un elemento que va a radiar frentes de onda esféricos, ¿verdad? Y conforme nos alejamos del elemento, llegamos al modelo de onda plana, en el cual se aplica la estructura o el modelo que vimos anteriormente, donde vamos a tener el campo eléctrico y magnético perpendiculares y el flujo de potencia en esta dirección. Bueno, como parámetros principales que vamos a hablar de las antenas, los principales parámetros, vamos a tener lo que es el diagrama de radiación, que es la forma en que se va a propagar el lóbulo de la energía electromagnética, y va a estar definido esto en función de dos condiciones: de la condición de campo cercano y campo lejano. ¿Qué significa esto? Bueno, que aquí tenemos la estructura de la antena. Entonces vamos a tener a cierta distancia de la antena donde ya se da el fenómeno de propagación, que ha sido lo que hemos tratado en este curso. Entonces esta distancia en la cual se hace el fenómeno de propagación es lo que llamamos campo lejano, donde ya tenemos un campo que se propaga, y aquí tenemos la condición de campo cercano. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos puntos o zonas? Es que aquí tenemos el campo que es reactivo, se almacena, y aquí ya es el campo que se propaga, que ya son los watts por metro cuadrado, que es el vector de Poynting,
donde se va propagando la señal. Entonces aquí tenemos una condición de almacenamiento de energía que no es lo que deseamos, y ya cuando nos alejamos de este punto tenemos la condición de campo lejano. ¿Cuál es la condición para tener la de campo lejano? Que el diámetro más grande de la antena dividido entre lambda nos va a dar la condición de campo lejano. Entonces este D, por ejemplo, en el caso de una antena parabólica, puede ser el diámetro de la antena parabólica elevado al cuadrado dividido entre lambda, que es la longitud de onda. Entonces, a partir de este parámetro vamos a definir la condición de campo lejano, en el cual ya se da el fenómeno de propagación de la onda electromagnética, que es el efecto deseado. Okay. También otro punto importante acá es definir el tema de la eficiencia de la antena. Esta eficiencia lo vamos a definir con la letra lambda. ¿Por qué? Porque no toda la estructura física de la antena se está utilizando para propagar. Esta eficiencia la podemos definir como la potencia radiada por la antena, ¿verdad?, hacia el aire, entre la potencia DC entregada a la antena. Entonces, esta es la estructura efectiva de la antena, ¿verdad?, o su parámetro de utilización de la energía. Esta es la potencia que radiamos hacia el espacio, en función de la potencia DC que se le entrega a la antena, ¿verdad?, que viene por las guías de onda y por la estructura de alimentación. Otro aspecto importante que define las antenas es el término de la ganancia. Recuérdense que la ganancia es un elemento que define las características de la antena. Esta ganancia tiene que ver con la potencia radiada por la antena versus la potencia de referencia. Esta potencia de referencia va a ser tomada, depende del modelo. ¿Cuál modelo? Puede ser un radiador isotrópico, ¿verdad?, o puede ser el radiador de un dipolo de lambda medios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Cuando estamos hablando de un radiador isotrópico, esta ganancia la vamos a llamar dBi o dBs. Estamos utilizando un patrón de radiación de la antena referido al modelo del radiador isotrópico. Y cuando estamos hablando de un dipolo de media longitud de onda, hablamos del dP, entonces estamos utilizando la estructura de un dipolo de media longitud de onda, que básicamente es un elemento radiante cuyas dimensiones extremo a extremo son lambda medios, ¿verdad? ¿Dónde utilizamos esta estructura? Esta estructura la utilizamos mucho en los sistemas celulares, donde la ganancia de las antenas de los sistemas celulares la referimos como dB en dipolo de media longitud de onda, y los dBi lo utilizamos mucho en los sistemas de antenas parabólicas. Entonces, por ejemplo, una antena parabólica decimos dBi, o si estamos hablando de ganancias de antenas de sistemas celulares, por ejemplo, decimos 12 dB/dP, que estamos hablando de dos referencias diferentes, de un patrón de radiación de un dipolo de un radiador isotrópico, y aquí hablamos del dipolo de media longitud de onda. Nada más voy a hacer énfasis en un detalle. Bueno, y nada más en este punto de la ganancia, nada más recordar que hay una diferencia entre lo que es ganancia y directividad. Cuando estamos hablando de las ganancias de las antenas, estamos considerando la directividad, que es la dirección que lleva el lóbulo, la concentración de la energía electromagnética, y además estamos tomando en cuenta la efectividad del área de la antena. Entonces, esta ganancia la vamos a definir en términos de la eficiencia de la antena, que eso es de la estructura física de la antena, de cómo se construye, desde las corrientes parásitas, etc., y la directividad, que tiene que ver con la dirección del lóbulo. El lóbulo lo tenemos acá, la concentración de este lóbulo de energía es lo que definimos como directividad, y ya el factor de estructura física lo viene a definir la eficiencia. Entonces, ganancia y directividad son muy parecidos, pero no son iguales, porque estamos acá considerando el fenómeno físico que existe entre ellos dos. Otros aspectos importantes de parámetros de las antenas es la impedancia, que es la característica de la antena, de cómo la vamos a acoplar con las líneas de transmisión. Cuando se vio el tema de la carta de Smith, hablamos del tema de adaptación de impedancias, que tiene que ver con la estructura de acoplamiento. Me refiero a que aquí tenemos la línea de transmisión, que es la guía que alimenta la antena, ¿verdad? Y aquí tenemos la carga, que va a ser la impedancia de la antena, que la vamos a llamar ZL, y esta es la impedancia característica. Y recordemos que un parámetro importante es el acoplamiento de la impedancia de la antena con la línea de transmisión, porque esto tiene que ver con el coeficiente de reflexión
Y este coeficiente de reflexión, como lo vimos en el tema de la carta de Smith, se define como la diferencia de la impedancia de carga con la impedancia característica de la línea de transmisión entre ZL más Z0, y esto tiene que ver con la transferencia de potencia hacia la antena radiada, que es la condición de acoplamiento. También tenemos que hablar de la polarización de la antena, que tiene que ver con la dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Cómo se emite el campo eléctrico en la antena, ¿verdad? Y recordemos que si estamos hablando de sistemas lineales, podemos hablar de una polarización vertical cuando el campo eléctrico sale en dirección vertical, o si el campo eléctrico sale en dirección horizontal, hablamos de una polarización horizontal, o bien en sistemas circulares tiene que ver con la dirección del campo eléctrico, que puede salir en sentido de las agujas del reloj o puede salir en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Para qué nos sirve la polarización? La polarización nos sirve cuando tenemos enlaces muy cargados para evitar interferencias entre sistemas, que es lo que llamamos interferencia cocanal. Y por último, otra propiedad importante es el ancho de banda, ¿verdad? El ancho de banda de la antena. Recuerden que la antena es como un filtro, que la antena va a tener un lóbulo y este lóbulo va a tener un ancho de banda específico, ¿verdad? Que es la característica de selectividad de la antena, y este ancho de banda lo vamos a definir como igual que los filtros cuando cae en 3 dB la ganancia de la antena, ¿verdad? Entonces vamos a tener 3 dB en este término, entonces esto es lo que vamos a definir como el ancho de banda de la antena, que estos son los 3 parámetros más importantes: impedancia, polarización y ancho de banda de la antena. Bueno, en cuanto a los tipos de antenas, los principales tipos de antenas que tenemos, y de acuerdo a la frecuencia que utilicemos, tenemos las antenas monopolo, que son antenas que se utilizan especialmente en frecuencias muy bajas, ¿verdad? Tenemos antena tipo dipolo, que se utiliza en frecuencias de VHF. Tenemos antenas lineales, como las antenas Yagi, que se utilizan en UHF. Y las antenas parabólicas, que se utilizan en el rango de microondas. ¿Cuál es la característica principal? En el caso de las antenas monopolo, que podemos hacer esta estructura simple, las dimensiones físicas de la antena monopolo va a estar en función del lambda. Aquí tenemos la altura de la antena monopolo, y esta altura de la antena monopolo va a estar en función de la longitud de onda de la antena, ¿verdad? O por ejemplo el caso de las Yagis, la estructura de las Yagis, que se utiliza mucho para UHF, las dimensiones de cada elemento director va a estar en función del lambda, igual que la separación entre elementos directores va a estar en función de las longitudes de onda. Entonces todos los elementos radiantes van a estar en función de la longitud de onda. Recordemos que los elementos empiezan a radiar cuando las dimensiones físicas de las estructuras son comparables a la longitud de onda. ¿A quién le debemos este conocimiento? Este conocimiento se lo debemos a Marconi, cuando Marconi a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, estuvo ya estructurando y demostrando cómo se propagaban las ondas electromagnéticas, y estableció que un elemento radiante iba a funcionar siempre y cuando sus dimensiones físicas fueran comparables a la longitud de onda. Vamos a la siguiente transparencia, donde vemos algunos ejemplos de estructuras, por ejemplo, la antena dipolo, que se utiliza también en FM también, y desde luego algunos elementos asociados como el pararrayos, ¿verdad?, para evitar que las descargas de los rayos las dañen, y las balizas, que son las estructuras de avisos, las luces rojas que ustedes observan para indicar de que hay una estructura radiante. Y recuerden que las estructuras, las antenas y las estructuras físicas, las torres, siguen los códigos en el caso de aviación civil. En el caso de nuestro país, aviación civil es la que va a indicar cuáles son las zonas que podemos poner torres, y generalmente se van pintando con colores, las torres se van pintando con colores rojo y blanco, y la estructura es cada 5 metros se pinta con un color rojo, los siguientes metros con un color blanco, etcétera, que esa es normativa de aviación civil cuando se va a pedir un permiso para instalar una torre. Aquí vemos una antena Yagi, una estructura de la antena Yagi que es muy utilizada. En su momento se utilizó mucho para lo que era UHF, cuando en la televisión abierta, ¿verdad?, los canales de alta frecuencia de UHF se utiliza este tipo de antenas, y ahora casi no se utiliza mucho porque ahora tenemos mucho lo que es el tipo cable coaxial, ¿verdad? Pero todavía en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, se sigue utilizando esto para captar lo que llamamos el broadcasting o la televisión abierta.
Y finalmente, en la siguiente transparente vemos una antena parabólica, este es de tipo satelital, en la cual la estructura física de la antena, ¿verdad? El diámetro de la antena es la que va a definir la ganancia. Me refiero a que las ganancias de las antenas parabólicas van a estar en función del diámetro de la antena. O sea que esta ganancia de la antena parabólica va a ser función del diámetro de la antena, ¿verdad? Entonces el diámetro nos va a definir la ganancia, además de la longitud de onda. Son los dos parámetros importantes que nos van a definir la ganancia de la antena, el diámetro de la antena y su longitud de onda. Bueno, en el caso de la antena parabólica, como les mencionaba, su ganancia va a estar en función de la eficiencia de la antena y también va a estar en función del diámetro de la antena y de la longitud de onda, como está en la relación de esta transparencia, donde vemos que la ganancia es igual a la eficiencia multiplicado por pi por el diámetro de la antena entre lambda todo elevado al cuadrado. Las eficiencias de las antenas oscilan. Típicamente las eficiencias van a estar entre 0.5 y 0.85, más o menos este es el rango de las eficiencias. Y esto va a definir el precio de las antenas. Entre más alta la eficiencia, 0.85, perdón, entre más alto es la eficiencia de las antenas es el precio. Esta antena, lógicamente, su precio va a ser mayor con respecto a esto, porque aquí tenemos efectos constructivos, efectos de alineamiento, distancias geométricas, etcétera, ¿verdad? En el caso de las antenas satelitales, su eficiencia anda en este rango. Para antenas un poquito más baratas, como enlaces de microondas, su eficiencia anda en este rango, ¿verdad? Entonces, ese es un parámetro que va a definir la eficiencia y el precio de la antena, la eficiencia de la antena, que como les decía, tiene que ver básicamente de tres elementos: corrientes parásitas, diseño geométrico y los materiales con que esté hecho la antena. Finalmente, tenemos algunas conclusiones sobre este tema, que un elemento radiante es responsable de la conversión de esta energía electromagnética, como expliqué al principio de esta ponencia, y finalmente que el elemento radiante está definida sus características en función de la longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Que las dimensiones físicas de cada antena, ya sea diámetro, longitudes lineales, etcétera, va a estar en función de la longitud de onda. Quiere decir que si vamos a construir un elemento radiante, primero tenemos que definir cuál es la longitud de onda de operación para hacer la estructura física. De mi parte, agradecer la atención prestada a esta unidad y nos vemos en la siguiente unidad 5. Gracias.